gracias a todos por estar presentes, gracias al ciudadano ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Estamos emocionados, conmovidos, agradecidos, enfiestados y enferiados, ¿no es así? Estamos enferiados. Estaba estrenándome en los paseos de la feria y realmente siempre la feria es maravillosa. Una feria de tinta, papel y amigos que uno ve es cuando va a la feria. En otros momentos se pierde uno. Bueno, estamos convocados y ustedes están de invitados nuestros para la conmemoración del centenario del nacimiento de un gran escritor y polemista venezolano, Domingo Alberto Rangel. Pero además estamos también invitados para los 50 años de la editorial de los hermanos Badel, que publicó, yo creo que la casi totalidad, ¿no, Valentina?, de los libros de Domingo Alberto Rangel. Y estamos también invitados para conmemorar los casi 60 años de Los Andinos en el Poder, que es la edición que nos convoca en esta ocasión. Este trabajo fue publicado en 1964 y en esta ocasión la publica la editorial El Perro y la Rana. Y además estamos invitados también para celebrar estas publicaciones de trabajo que son tan importantes, tan interesantes, tan valiosas. Y de manera que entonces agradecemos a todos ustedes la presencia, la participación. Queremos oír las palabras del ciudadano ministro Ernesto Villegas. Caramba. Buenas tardes. Mil disculpas por la demora en incorporarme, pero organizar una feria de estas dimensiones en este lugar inédito para una feria, en las actuales circunstancias de Venezuela, no es cosa fácil. Pero la hacemos con una alegría infinita. Estamos muy contentos del resultado. Llueva, truene o relampaguee, la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela va para adelante, como se dice coloquialmente. Y con una lujosa selección de homenajes, comenzando por nuestro país invitado de honor, Colombia. Marca esta feria un punto de inflexión en el relacionamiento cultural entre nuestros países. Desde el campo de las políticas públicas, por supuesto, porque la relación cultural entre Colombia y Venezuela es algo que marcha solo independientemente de los gobiernos. Que un gobierno enloquecido se haya propuesto interrumpirla es equivalente a que se hubiese atravesado en medio del Arauca o en medio del Orinoco pretendiendo que las aguas no fluyeran. Siguieron fluyendo con tropiezos, dificultades, pero ahora sí estamos en una plena sintonía para avanzar en el relacionamiento, en el intercambio cultural con Colombia. Y esta feria es una expresión de ello. Luego tenemos 3 escritores homenajeados, ¿verdad? Carmen Delia Bencomo, una escritora, una dama dedicada a la literatura infantil, a la poesía, a la dramaturgia. 2 escritoras palestinas, una lamentablemente asesinada en la Franja de Gaza por los brutales bombardeos israelíes, se llama Heba Abu Nada. Otra llamada Adania Shibl, que ganó un premio en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y le fue retirado. Y nosotros desde aquí decidimos reivindicarla. Bueno, y en vida a Armando Carías, duro y a la cabeza, fundador del Teatro del Chichón, periodista, escritor, dramaturgo, director de teatro. Y este binomio que pareciera inseparable, que es Domingo Alberto Rangel, autor centenario, y Badel Hermanos, editorial que cumple 50 años, ¿verdad? Van acompasados. Celebrar al uno es celebrar al otro. Enorgullecernos del uno es enorgullecernos del otro. Y me llama mucho la atención la caracterización que hace Manuel de tu padre, Domingo. Lo llama escritor y polemista. Es muy interesante, porque, digamos, esa identidad como polemista valdría la pena cernirla a la luz de los
comportamientos actuales en la política, en la vida pública, ¿no? Porque podríamos hacer una reflexión sobre la vigencia de Domingo Alberto Rangel y decir que si pudo ser considerado polemista en su tiempo, lo era y lo es con una profundidad y una densidad que le daba autoridad moral para la polémica. No era esa banalización de la polémica reducida a la descalificación, al insulto fútil, superficial, que hoy caracteriza lamentablemente el espacio público comunicacional del mundo. Me refiero a las llamadas redes sociales. Y este libro, Los Andinos en el Poder, que también cumple 50 años, ¿no? 60, imagínate tú. Cumplirá 60 el año que viene. Es una demostración de ello. Mira, la obra prolífica de Domingo habla por él, lo autoriza a la polémica. No era un hombre dado a la superficialidad, más bien era autoexigente consigo mismo y con la humanidad, con el mundo que le rodeaba. Y tuvo la capacidad de, incluso la ruptura con aquello en lo que militó con pasión, cuando eso mismo se le tornó distinto a su aspiración de entonces. Así que nosotros nos enorgullecemos de tener entre los homenajeados de esta feria a todos y todas, pero especialmente por estar aquí en compañía de Domingo y de Valentina. Estamos especialmente orgullosos de contar con las figuras convocantes. Déjenme decirles, aquí en este caso se comprueba, Valentina y Domingo Junior, aquella máxima según la cual honrar honra. Para nosotros es una honra en la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela contar con Domingo Alberto Rangel y con Hermanos Badel como homenajeados. Nos llenan ustedes de satisfacción, de orgullo, y además eleva cada vez más el compromiso de hacer de este un espacio a la altura de nuestros homenajeados y del pueblo venezolano, que se ha ganado a fuerza de lucha. Nadie le ha regalado su derecho a que cada año haya una Feria Internacional del Libro de Venezuela que recorra el país. Y aquí estamos trabajando para que reverdezca y florezca nuevamente la industria editorial venezolana, que separemos los obstáculos que se hayan podido sembrar en el camino para que se ejerzan cada vez más los derechos culturales del pueblo, entre otros el de la creación literaria, la publicación, la difusión de las ideas y el acceso a la obra impresa. Aunque en este tiempo la obra impresa tiene la competencia virtuosa del libro digital, ¿verdad? Yo lo llamo, como dicen las mujeres coloquialmente, de nosotros los hombres, el peor es nada. Si usted no tiene el libro físico, bueno, peor es nada tenerlo en digital. Y ese digital, algún día, si te gusta mucho el libro, que es como una primera entrada, un primer contacto, te hará llegar a los brazos de ese colosal producto de la humanidad que es el libro físico. Bueno, yo no me extiendo más porque no es una cadena, sino la presentación de este libro y el homenaje a Los Andinos en el Poder, a Badel Hermanos y a Domingo Alberto Rangel. Gracias. Gracias, Ernesto Villegas. Vamos a escuchar a Valentina Badel, que es la timonel de Badel Hermanos. Bueno, buenas tardes con todos y con todas, y darles nuevamente la bienvenida a esta 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy estamos aquí esta tarde, este domingo, honrando a Domingo. Entonces, ha sido un día, empezamos desde las primeras horas, a las 10 de la mañana, presentando un libro en homenaje a su centenario, y hoy acá, terminando este día de sol, seguimos honrando al escritor póstumo homenajeado de esta Feria Internacional del Libro, Domingo Alberto Rangel, esta vez con esta novedad editorial que estamos presentando en coedición, Badel Hermanos con la editorial Perro y la Rana, Los Andinos en el Poder, una bellísima edición que destacaba su hijo, también el prologuista, Raúl Casal, que anda por ahí, la bella portada
de este libro con una pintura seleccionada para honrar a los andinos en el poder y el valor agregado del prólogo que realiza el historiador y maestro Manuel Carrero, en donde pues él le da una antesala a lo que fue esta enorme obra que continúa, imagínense, va a cumplir 60 años y la seguimos reeditando y la gente sigue interesada en leer esta obra que recoge la cantidad de hechos históricos y de figuras importantes que estuvieron al frente de los gobiernos de Venezuela desde 1899 a 1945 y que este libro es muy especial en el sentido de que el autor lo escribe completamente dentro de la cárcel. De hecho, sale a la luz y todavía seguía preso Domingo Alberto Rangel en la primera edición, que aquí la tenemos. Esta es la primera edición, que es la misma, que salió en 1964 y que se agotó completamente. Luego este libro ha sido reeditado muchas veces por distintas casas editoriales y hoy está aquí coeditado por El Perro y la Rana y Badel Hermano. Domingo leía en una de las presentaciones que hizo a la 4ª edición, si no me equivoco, cómo escribir en la cárcel lo ayudó a él, porque además el libro no tiene ningún texto a pie de página, fue escrito completamente, todo estaba acá en la cabeza, y se lo dedica a su padre y a Consuelo. Y Domingo decía que escribir en esa cárcel era de alguna forma la manera o la gimnasia para hacer que el tiempo pasara más corto y que los días fueran más rápidos, y esa esperanza que le daba la escritura de algún día volver a salir a la luz, pues fue en ese tiempo una forma de defender la dignidad cultural de Venezuela y a través de la escritura dejar una obra que perdurara en el tiempo y que recogiera unos hechos históricos y unos personajes que influyeron para llegar al día que estamos hoy acá, ¿no? En nuestra historia política y económica de Venezuela. Entonces, de verdad felicitar a quienes hicieron esta bella edición desde nuestra casa editorial, a los diseñadores, diagramadores, correctores en El Perro y la Rana. La prosa de Domingo, la versatilidad y profundidad de su verbo sigue vigente. Recuerdo mucho que mi papá siempre contaba que una de las maravillas de editar a Domingo era que prácticamente no era necesario corregirlo, no era necesario pasar por un corrector, porque la pluma de Domingo era tan precisa, tan impecable, que realmente ese trabajo se ahorraba la editorial de corrección. Entonces, agradecer mucho a todos que estén aquí hoy y bueno, quiero que hable quien escribió el prólogo del libro, que además entrevistó a Domingo Alberto Rangel, que compartió con Domingo Alberto Rangel y lo conoció bastante bien. Así que adelante, Manuel, y muchas gracias. Permíteme, antes de darle la palabra a Manuel, quiero saludar a la maestra Guiomar Narváez, la dama del piano venezolano. Acaba de dar un concierto hermosísimo junto con la maestra Teresita Gómez de Colombia en el Centro de Acción Social por la Música hace un par de noches, ¿no? En el marco, el viernes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Una belleza que gracias a la tecnología la tenemos grabada en altísima calidad y vamos a convertirla en una pieza audiovisual para que le dé la vuelta al mundo. Parte del patrimonio musical venezolano está aquí presente con nosotros. Gracias. Gracias, Ernesto. Domingo, vas a hablar. No. Además, yo me rindo antes de pelear. Bueno, para mí es difícil hablar del libro de mi padre porque puedo caer en la situación de los bodegueros criollos que todos alaban su queso. Pero en este caso, como yo comparto con muchos venezolanos que lo quisieron, lo siguieron, que quizás estuvieron hasta más cerca que la familia, otros hermanos que nunca conocí. Este no es un libro cualquiera. Y como esto es como un ping-pong,
mi querido amigo Ernesto Villegas, ministro, ha dicho que está honrado, pero yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque durante el puntofijismo y muchos años más, a Domingo Alberto Rangel lo pasaron a un segundo plano. Mi padre, que quizás había merecido 1000 veces más que yo el Premio Nacional de Periodismo, jamás se lo dieron. Por ejemplo, no lo quisieron inscribir en el Colegio Nacional de Periodistas, cosa que a él no le importaba. Pero Pedro Duno, su gran amigo, y él intentó inscribirlos a los dos y a los dos los echaron. Nunca los dejaron, a pesar de que escribieron personajes que deberían estar, pero periodísticamente no tenían el nivel ni de Pedro ni de mi padre, y algunos hasta llegaron a presidente. Para no mencionarlo, no vaya a ser que me salga esta noche uno de ellos. Bueno, la realidad es que si uno va a buscar un compendio de libros necesarios para entender qué es Venezuela, qué es este país, así como si alguien va a estudiar Estados Unidos, tiene que leer libros de gente que no es de allá, por ejemplo, La democracia en América, de un francés, pero también el de Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas, porque es un gran libro sobre la historia de Estados Unidos. Esos libros son esenciales, como otros de yanquis muy buenos. Aquí, para entender qué es Venezuela, hay que leer, y voy a mencionar un personaje que, bueno, hay que mencionarlo. Rómulo Betancourt recomendaba leer la historia contemporánea de González Guinán, que es un ladrillo y además muchos volúmenes. Quizás Rómulo lo hacía para que no se metiera la gente en política, porque él se lo recomendaba al que iba a hacer política, para no tener competencia. Léanse eso primero y después vemos qué hacemos. Ese libro, de todas maneras, hay que leerlo, el que quiera entender qué ha pasado acá. Pero también hay que leer las 3 novelas de Rómulo Gallego. Hay que leerlas. Hay que leer la poesía de Andrés Eloy Blanco. Y dentro de los libros de mi padre, este es uno indispensable, como La oligarquía del dinero. Si no, no se entiende la crítica bien hecha a la guerra federal, a los falsos liberales y falsos conservadores, que no los había, que en esa polaridad del siglo XIX acabaron con la economía de un país que ya estaba bastante debilitado después de la independencia, y que, bueno, ha seguido también en estos años esa mala maña de la polarización entre venezolanos, que en vez de buscar un acuerdo o algo, pues nos peleamos. Este es un libro de alguien que me decía, una persona, antes de la inauguración de la feria, me decía, pero tu papá a lo mejor no hubiera estado aquí. Le dije, bueno, eso no lo sé, probablemente no, pero hay algo que sí es básico de Domingo Alberto Rangel y que honra a quienes han organizado esta feria, un espacio bello, un espacio agradable, en momentos en que el país está de verdad empobrecido, que no somos Bélgica, somos más bien Haití, pero que mucha gente no lo quiere reconocer, que es el primer paso para superar la situación. ¿Qué pasa? Este libro es básico, este libro hay que leerlo, hay que tenerlo, y quienes lo han levantado es el editorial El Perro y la Rana en este momento, va adelante, y el Ministerio de la Cultura en este momento. Y eso hay que reconocerlo, porque lo peor que puede haber no es que nosotros en la familia estemos buscando que post-mortem le hubieran dado premios, no, pero nosotros estamos absolutamente conscientes que si un libro te enseña lo que ha pasado en la política venezolana, es Los andinos en el poder, entre otras cosas porque desmitifica toda la leyenda negra que construyó el centralismo contra los Andes
y específicamente como contra un estado como Táchira, que es donde nació Manuel, un estado que en un momento producía más café que todo el resto de Venezuela, porque el resto de Venezuela está enfrascado en peleas entre liberales y conservadores, absurda. Y a la peonada, que era la que podía mantener el café o el cacao, se la llevaban para la guerra porque no había ejército. Los ejércitos eran los peones, se llamaban los coroneles y los generales. En ese momento, quien descubre y pone a situación del público, y ya voy a terminar, es Domingo Alberto Rangel con los andinos en el poder, él que era andino, pero él que también había sido adeco, porque toda la leyenda negra contra el general Gómez, que merecía parte, pero no toda, la escribieron sus enemigos, principalmente los adecos, porque los comunistas no lo podían haber hecho porque estuvieron ligados políticamente con el general Medina. Esa es la realidad. No porque no tuvieran ganas de caerle a Gómez y no lo mereciera. Pero entonces lo que hay de los Andes es eso, creerlos unos bárbaros cuando eran gente de una familia que duraba y perduraba, mientras que el resto del país estaba lleno de hijos que no conocían ni quién era el padre y a veces ni siquiera quién era la madre tampoco. Bueno, con esto termino, Ernesto. Muchas gracias de verdad. A nombre mío, de la familia, aunque no les guste, pues yo soy el jefe de la cosa. Pero te felicito no solo por haber esta edición del Perro y la Rana, sino por este espacio en medio de las dificultades para que el venezolano pueda adquirir cultura a precio solidario. Gracias. Gracias, Domingo. Gracias. Bueno, y es que este es un homenaje, es uno de los homenajeados, y recordemos que es el centenario. Domingo nació en mayo de 1923, así que en mayo pasado cumplió 100 años. Miren, no sé por qué razones, de dónde, en alguna parte debe estar por aquí en la estructura cerebral, a mí me sucede algo que no me lo he podido explicar. Yo escribí hasta hace un rato, por allá me consiguió Alfredo Oliva escribiendo y mucho le agradecí que se fuera para terminar. Escribí 10 cuartillas, pero algo me ha sucedido desde niño, que cuando en aquel sistema educativo que a uno lo obligaban a recitar por escrito de memoria un texto, uno tenía que aprendérselo al caletre. Y yo no sé por qué, bueno, yo hacía chuletas para aprendérmelas, perdón, chuletas para llevarlas, pero entonces me las aprendía y esas chuletas quedaban anuladas. Y afortunadamente me sigue sucediendo eso. Total que yo sé lo que escribí ahí y no lo voy a leer. Antes de decir lo que voy a decir sobre el libro de Domingo Alberto, yo quiero agradecerle muchísimo al viceministro Raúl Casal, que le dijo a Elis, ¿dónde está Elis? Elis Labrador, se fue. Y Elis me llamó, yo hice el prólogo con muchísima satisfacción, porque tuve la oportunidad, la ocasión de ser amigo de Domingo y de hablar con Domingo en muchísimas ocasiones. Le hice una entrevista en 2 momentos y hablábamos. Domingo era además ciprianista, castrista, y hablábamos bastante en la oficina de Nelson Luis Martínez, porque Domingo dormía en La Guaira, dormía allá en Macuto, y entonces llegaba a las 6:30 de la mañana y ahí hablábamos en la oficina de Nelson Luis Martínez, que era el director de Últimas Noticias, y eso eran 2 horas de diálogo y de parla, no solamente entre nosotros 3, sino que ahí llegaban sociólogos, antropólogos, periodistas, magistrados, políticos, diputados, empresarios, etcétera, y aquello se convertía en una mesa redonda todos los días hasta las 9 de la mañana. Entonces, en alguna ocasión hablamos pues de este libro y le pregunté varias veces cómo había hecho para escribirlo en la cárcel, y bueno, en medio de una cantidad de circunstancias bastante difíciles, muy difíciles para un prisionero escribir sin tener las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, hizo una especie de larguísimo discurso
a punta de memoria, a punta de recuerdos. Así que Los Andinos en el Poder no es un libro de historia, y no lo podía haber escrito un historiador, ni lo podía haber escrito un psicólogo, ni un sociólogo, ni un antropólogo, ni un escritor, ni un periodista. No, tenía que haberlo escrito un escritor como Domingo Alberto Rangel, que además era necesario haber nacido en una población como Tovar, porque Tovar fue un nudo en los Andes. Del camino bajaba desde la cresta arriba del páramo de la Negra para caer hacia Mérida, pero desde Mérida también venían hacia Tovar e iban hacia Colombia, iban hacia el sur del lago de Maracaibo, iban hacia otras poblaciones del llano, de tal manera que aquel nudo era el lugar a donde concurrían o coincidían una cantidad de personalidades. Estamos hablando del tiempo del café y del cacao, estamos hablando de la economía agrícola, de la economía pecuaria, estamos hablando de oraciones, de rezos, de menjurjes, estamos hablando de un tiempo que estaba terminando en esos momentos y que el gran enterrador estaba haciendo un monstruo enorme que era el petróleo. Entonces estaba terminando el siglo XIX en el siglo XX, de tal manera que escuchar a Domingo en aquellas conversas era sumamente importante, muy interesante. Y Domingo escribió ese libro con muchísimo gusto y regusto, porque Domingo era polemista, Ernesto. Le gustaba polemizar, y además no por gusto en la letra, sino porque esa es mi naturaleza. Y cuando llegó en 1944 a Caracas y se insertó en Acción Democrática, parece que no le toleraba ni a sus propios jefes posiciones cerradas, sino que eran dialogantes. Entonces le temían en la prensa, porque él escribía desde muy temprano, escribió en la prensa, y además era el tiempo de los discursadores, de los oradores, en un parque, en una plaza, agarrados de un poste. Y entonces Domingo no le daba cuartel a nadie, y le tenían temor porque era realmente bravo por la lengua, pues era irresistiblemente peleador, de tal modo que entonces tuvo una larga trayectoria como activista político. Y si bien la prisión le fue ya después de haber llegado a Acción Democrática al poder, porque Domingo era miembro activo de Acción Democrática, él estuvo varias veces en el exilio, en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, tuvo una pasantía por Francia, y Domingo se decidió a romper con Acción Democrática cuando Acción Democrática dejó de ser lo que originariamente había empezado a ser y empezaba a convertirse en una empresa delictiva. Entonces él se salió como se salieron una cantidad de hombres, de puntales de Acción Democrática, y entonces empezó a repensar qué era el país. Él me decía: mira, aquí poca gente se ha estudiado a Marx como se lo estudió Rómulo Betancourt. Y él me decía: si hay 5 en Venezuela, en los partidos políticos, que se hayan estudiado los 3 tomos del Capital, como se los estudió Rómulo Betancourt, no le hacía un halago. Lo que le hacía era una crítica a los que manipulan, manejan, manosean a Marx. Y entonces él me dijo: bueno, yo me dediqué a estudiar a Marx y a Lenin para saber cómo había sido desde ese enfoque este país, porque este país pasó por una situación de ruptura violenta, es decir, de miles de años, según dice Iraida Vargas y decía Mario Sanova, desde hace unos 15.000 años la población aborigen vino macerando, vino asentándose para llegar a ser lo que somos, hasta llegar, bueno, al tiempo colonial, al tiempo de la dominación colonial. Y luego entonces, de la noche a la mañana, nos cae el petróleo. Y entonces el petróleo se convierte en un fantasma que rompe con todo lo que se había establecido, que violenta todo, que corrompe todo, que acaba con los valores, que de la noche a la mañana vienen masas de capital, y entonces ese capital viene a extraer el aceite negro. Pero en un país de unos 3 millones, 4 millones de habitantes, dejar esas masas de capital no podía ser posible, y entonces se idearon cómo quitarle ese dinero a Venezuela. No se lo podían robar. Entonces decidieron fue
violentar la cultura, las costumbres, la forma de vida, el modo de vida, el consumo, los alimentos, etcétera, y empezaron a traer lo que nosotros habíamos producido aquí durante miles de años, empezaron a traerlo encartonado, enfrascado, enlatado y con una cantidad de elementos de carácter publicitario, y entonces nos enajenaron. Entonces eso significaba traer mercadería, sustituir el gusto, el consumo, los productos nuestros, y esa mercadería costaba dinero. Pero no era solamente lo de consumo, era el vestimento, la casa, la ropa, la comida, los licores, la bebida, los perfumes, todo, hasta llegar a un punto en que lo que quedaba de dinero no era suficiente para pagar la importación, y entonces vino el otro factor: lo fiamos, le damos crédito. Así que entonces se terminaban llevando el petróleo, terminaban trayendo mercadería y terminaban llevándose el dinero que no era suficiente, y entonces se inventó la deuda, el crédito. Pero más aún de todo esto, lo más importante, eso lo discutíamos bastante con Domingo, era haber creado una colonia que se adicionaba al American Way of Life. Es decir, vivir como se vivía en Estados Unidos, vestirse, comer, hablar, el cine, los centros sociales, los deportes, el consumo. Ajá, eso ya se tomaba. Entonces, a esa economía, esa estructura de vida social del siglo XIX se rompe de una manera violenta, y el Estado venezolano, al que algunos historiadores positivistas, lo dice Domingo en el trabajo, en los años de los andinos en el poder, balance de una hegemonía, ese es el complemento del título, balance de una economía 1899-1945. Ese Estado no existía, ese era un aparato de ficción administrativa, porque si bien es cierto, se creó un ejército, se abrieron carreteras, se crearon cuarteles y fortalezas, aparato administrativo, eso era para servirle a los intereses del capital internacional, del capital de los países, de las potencias imperialistas. Entonces Domingo lo que trae en ese libro es, por un lado, en el fondo está todo eso, pero además, hasta la aparición de ese libro, él lo dice cuando cumple 25 años, en un artículo de prensa que escribió en El Mundo, dice que hasta la aparición de ese libro realmente no había un libro sistemático que reivindicara la obra hecha por los andinos, que todo lo que se había dicho era que ese país era moderno, que el Estado Nacional, que toda una cantidad de cosas. No, el país profundizó su dependencia antinacional bajo la dictadura de Gómez. Pero quienes escribían la historiografía no eran precisamente los interesados en hurgar en esa realidad, sino en ocultarla y echar un manto sobre la realidad real. Entonces, entre los años 1899 y 1945, el petróleo rompe con lo que era la estructura venezolana y la inserta en otro, que es foránea, que son los modos, usos y costumbres foráneos, y el capital entonces empieza a retornar a su país de origen. Así que entonces Los Andinos en el Poder es una obra extraordinaria, no es un libro de historia. Les repito, eso no es un libro de historia, sino que es un análisis, es un ensayo que solo podía escribirlo un escritor como Domingo, que tenía los conocimientos de haber vivido en una población como Tovar, pero que además había tenido la influencia de su papá, un abogado, y sobre todo la información que le dio su abuela, que era una vieja conocedora de los viejos guerrilleros, médicos, boticarios, curanderos, arrieros, etcétera. Y entonces le contó lo que era la vida antigua de una población como Tovar, como Mérida, como La Grita, como el Táchira, como etcétera, pues. Y eso lo refleja Domingo, porque además le agrega parte de la psicología del andino, y más que el andino, el merideño y el tachirense. Así que cuando los tachirenses llegan y andinos llegan al poder, entonces se traen también su modelo de vida, que es, bueno, así como somos en el Táchira, pues, muy cuidadosos, muy parcos, muy
así de esa manera, pues, no botaratas, ni eran corruptos como las camarillas de liberales y conservadores que en Caracas se repartían los dineros de la nación. Y en ese sentido, leerse las 43 páginas de la introducción a la oligarquía del poder, les aseguro que les va a evitar leerse una cantidad de libros, porque eso es un texto brillantísimo. Yo lo he leído yo no sé cuántas veces y cada vez le encuentro más sabor. La introducción nada más de la oligarquía del dinero. A ese es un trabajo que lo editó en el año 71, lo editó Badel Hermanos, y en el año 72 le hizo 2 ediciones. Así que en menos de un año hizo 3 ediciones. Y Domingo explica por qué, cómo fue que se terminó el caudillismo en Venezuela. La historiografía clásica tradicional dice, no, es que los andinos eran muy bravos. No, Domingo me dijo, yo no creí nunca eso, porque no eran más bravos que los caudillos orientales, llaneros y guayaneses que habían arrasado durante el siglo XIX, no solo con los españoles, sino que se habían arrasado entre ellos mismos, habían acabado con el país. ¿Cómo era que hacían la guerra? Pero ¿cómo era que podían vivir de guerra en guerra en guerra? Porque no hubo un solo día que no hubiera guerra. Y entonces él me dijo, me dediqué a estudiar las constituciones, y desde 1830 las constituciones le permitían a los gobernadores de provincia, desde 1830 y a partir de 1864 con la Constitución Federal, les permitía a los presidentes de estados crear leyes, a decretar impuestos y quedarse con una parte de los impuestos, que era con lo que compraban las armas, las pólvoras, machetes, lanzas, aperos, mulas, etc. Entonces le quitaban el dinero a la gente común y corriente para financiarse la guerra. Cuando Cipriano Castro llega y entiende que el caudillaje, el fiero caudillaje lo va a tumbar, entonces les mete una reforma constitucional. Él les mete una reforma constitucional en 1901 y le suprime la facultad de poner impuestos y de además repartírselos y prorratearlos. Y lo ponga, general, adelante. General Zurita, bienvenido. Acérquese, general. Bienvenido, general Zurita. Bueno, encantado pues, muy bien. Muchas gracias, está por acá. Tenga en cuenta el mío, Perfecto. Entonces, les quitó la facultad de poner esos impuestos, de repartírselos, y entonces los caudillos se quedaron sin recursos para financiar la guerra. Ese es el origen del fin del caudillismo y no otro. Y así como eso, Domingo se aproximó a resolver algunos nudos de la historia, de la historiografía tradicional venezolana, en la que no se encontraba una respuesta realmente concreta y sólida. Por lo demás, Domingo era pues un angustioso de escribir. Domingo no dejaba un solo día sin escribir. Por ahí le decían los académicos y los maestros, estás escribiendo para las cocineras. Y él decía, bueno, yo escribo para la gente que me lee, y yo sé que me leen todos los días, a ustedes no, porque ustedes escriben es para las grandes celebridades, ustedes escriben para la gente muy importante, para la gente que está ilustrada. Yo escribo para la gente del pueblo, y a eso se dedicaba a escribir todos los días, cuartillas que le publicaba Últimas Noticias y que le reproducían no menos de 20, 30 periódicos en el interior del país. En Panorama, por ejemplo, Domingo empezó a escribir por allá por los años 60 y estuvo durante 61 años escribiendo todas las semanas un artículo, y para él no era un trabajo porque tenía esa angustia de escribir, escribir y escribir. Y así escribiendo, entonces Los Andinos en el Poder va a cumplir 60 años el año que viene, y esta reedición de El Perro y la Rana nos resulta sumamente importante, con una portada de un trabajo de Tito Salas, y le damos un aplauso grande al Ministerio de la Cultura, en su titular, el ministro Ernesto Villegas, que está aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado, pues. Bueno, muchas gracias. Antes de... si quieren, exacto, si alguien tiene alguna pregunta o algo...
Y también vamos a bautizar formalmente el libro. Pero si alguien quiere intervenir, claro, con gusto. Buenas noches a todos. Yo tuve la oportunidad de leer Los Andinos en el Poder en su primera edición. No sabía que era la primera edición en la que mostró Valentina. Y el libro, usted dice que es un ensayo, y yo le agregaría que también tiene hasta un gancho de narrativa, de escritor de esto, de ficción, de novela, porque él arranca describiendo la región de los Andes con una maestría que yo se la puedo poner a Rómulo Gallegos tranquilamente. Él va describiendo esa altura, cómo es la vida en esas alturas, apacible, silenciosa, y va describiendo toda esa región andina. Y luego, bueno, ya se empieza a golpear a toda la estructura, esa vieja caduca estructura del Estado que él vivió y padeció también. Yo le doy gracias a la editorial que reimprime esta edición, porque permite a las nuevas generaciones que conozcan la prosa de Domingo Alberto Rangel, que no es fácil digerirla, hay que tener guáramo para recibir lo que este hombre nos dice en este libro, Los Andinos en el Poder. Agradecido. Sí, Domingo dominaba el idioma. Escribió novelas y escribió textos especializados de economía. De hecho, Domingo era profesor en la Facultad de Economía y tenía la habilidad de manejar la palabra y de fuetear el idioma para que lo comprendiera cualquier persona de escasa formación. Es que tenía habilidad en la pluma, pues. Así que un hombre que manejaba muy bien el idioma. Que diga Valentina, ahora, por lo menos yo eso no lo había escuchado, que su papá decía que una de las ventajas de publicarle a Domingo Alberto era que no había que corregirlo. Eso dice muchísimo, porque es un hombre que no solamente sabía de gramática, de ortografía, de sintaxis, de prosodia, de construcción, etcétera, y eso no lo sabe hacer cualquiera. Cuando uno lee un libro de Vargas Llosa, uno dice que hombre, manejar esa lengua tan extraordinaria. No, él escribe y después tiene un equipo de correctores, que es lo que sale a la calle. El texto, el guión es suyo, pero las correcciones son de un equipo que tiene, porque él es una empresa, pues, y es parte de una empresa transnacional. ¿Quién más quería preguntar algo? Domingo. Porque para los que estamos aquí, los que vivimos en este siglo XXI, hablar de un polemista es una cosa extraña. Es como que digan que vieron un pitecantropo en una cola en la Plaza Venezuela. Es que estamos hablando de mundos distintos y de un personaje que no le importaba decir lo que él creía y que de hecho murió bajo su ley, casi solo, aparte, pero creando. Hoy en día es todo distinto, porque hoy en día hasta el niño que lo medio empujan, entonces dicen, ay, pobrecito niño, no lo toques, bullying, pues salen gritando, sí. Bueno, en otras épocas eso se arreglaba de un buen castorrazo y se acabó, pero ahora parece que no. Entonces hay que darle trabajo a los psicólogos, a los dietistas, ¿no? Exacto, y después traumatiza toda la... Este libro lo escribió Domingo en 2 meses. Y no tiene nada a pie de página, como dice, que alguna vez un experto petrolero, amigo de nosotros, que va mucho a la casa, le preguntó, profesor, ¿por qué Los Andinos en el Poder no tiene nada a pie de página? Y le contestó mi papá, no se atoche, eso lo tengo en la cabeza. Y entonces todavía le dijo, ¿y cómo que en la cabeza? Sí. Entonces le dijo una cosa interesante que me pareció bueno compartir con ustedes. Le dijo, ¿acaso el único que tenía abuela y bisabuela era Hugo Chávez? Yo también tenía y me contaban cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos a levantarnos acá para hacer el bautizo formal. Agarremos petalitos, ábralo. No, deja el café aquí. No lo vas a bautizar con café. Ok, y queda bautizado Los Andinos en el Poder de Domingo Alberto Rangel.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Que pasen una buena noche.